Ok, en los videos anteriores entonces hemos visto un poco de lo que es armar un portafolio, lugares para conseguir comisiones de dibujo, cuáles podrían ser las razones de por qué no estamos consiguiendo comisiones, e incluso hablamos un poco de si es que es necesario tener seguidores para poder tener comisiones. Así que hoy quiero traerles algo un poco diferente, pero que siga en esa misma línea, por lo que quiero mostrarles todos los encargos que tuve en 2023. Es decir, quiero contarles un poco por cada una de estas comisiones, por dónde me contactaron, qué fue lo que me pidieron, más o menos cuánto tiempo duró el encargo y en qué está actualmente. Pero antes, hola a todos, mi nombre es Javier Gandoña, soy dibujante de cómics e ilustradora profesional, trabajando desde el año 2017 para clientes independientes en el mercado extranjero. Y actualmente puedo decir que vivo de esto. Y como habrán visto en mi canal, trato de compartirles un poco cómo es que yo trabajo de esto, cómo consigo mis comisiones y de a poco ir dándoles un poco de consejos de qué es lo que hago yo. Porque como siempre les digo, hay muchas formas de conseguir comisiones de dibujo y esto es lo que yo hago. Y también, feliz año a todos, feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Espero que hayan tenido unas muy bonitas fiestas. Mi idea era poder subir este video antes de que terminara el año 2023, pero verán que no lo logré. En verdad espero que hayan tenido un muy bonito cierre del año 2023 y que estén teniendo los primeros días del 2024 maravillosos y que se venga un año muy bueno para todos. Si han visto entonces mis videos anteriores sabrán de que soy dibujante freelance y esto quiere decir de que no soy empleada de una empresa, sino que trabajo con diferentes clientes en diferentes proyectos de manera independiente. Voy tomando, como les digo, diferentes proyectos, pero no estoy contratada por un lugar fijo. Esto obviamente tiene sus pros y sus contras, pero al menos por ahora a mí me funciona y me gusta. Yo me tengo que ir haciendo mes a mes una cartera de clientes para poder llegar al sueldo que yo necesito para vivir. Por lo que ya verán que les iré mostrando que trabajo en diferentes proyectos, pero lo que más me gusta hacer es cómic, por lo que casi todos los proyectos que yo tomo son relacionados al área del cómic. Por lo que suelo dividir mis trabajos en diseños de personajes, ilustraciones y páginas de cómic como tal, así que de esa forma voy a dividir los encargos que les voy a mostrar que tuve en el año pasado, el 2023. Por lo que también voy a dejarles acá abajo una división de capítulos del video por si de repente quieren ir directamente a la sección del video que les interese. Y también, antes de que se me olvide, les comento de que todos estos encargos que yo consigo son por internet, son por foros, son por plataformas, todo lo consigo de nuevo por internet. Y también tengo un video específicamente hablando de ese tema, de las plataformas que yo más utilizo, que les voy a dejar por acá arriba para que lo vean después. Pero de nuevo trataré de decirles por cada encargo por dónde me contactaron. Así que comencemos. Dentro de lo que es diseño de personajes, uno de los primeros encargos que tuve este año era un trabajo que estaba haciendo desde el año 2022, que simplemente continuó, por lo que les voy a mostrar solamente lo que es del año 2023. En este caso, el cliente es un alemán que me contactó por el grupo de Facebook Connecting Comic Book Writers and Artists, que es un grupo que yo utilizo mucho, que está muy activo y que sirve muchísimo para aquellos que quieren enfocarse al área del cómic. Ahí cada cierto tiempo, entre 1 a 3 veces al año, suelo yo buscar trabajo, entonces publico ahí mi anuncio y él me contactó, creo que fue el año 2022 o 2021. En ese entonces él me contactó para decirme que en ese momento no tenía nada para mí, pero que le interesaba mucho lo que yo hacía, así que en cuanto tuviera algo me iba a volver a contactar. Y eso es algo que ocurre mucho en el cómic, porque los proyectos son muy largos, entonces muchas veces te contacta alguien para decirte no tengo algo ahora, pero suelen guardar tu nombre. Por eso igual yo recomiendo harto de que aún así nos sigamos moviendo en hartos grupos, porque nunca sabemos en el radar de quién podemos estar. Entonces en este caso, como les digo, creo que el cliente me contactó como el 2021, y ya el año pasado, o sea, el año 2022, logramos comenzar a trabajar. Estos fueron los 4 diseños que él me encargó, que como les digo, eran razas de este mundo que él estaba creando. Y para todos estos diseños, lo que él hacía es que me enviaba una descripción escrita, de repente me mandaba alguna referencia, y con eso yo primero le mandaba 3 bosquejos, que son como por ejemplo esto de aquí. Yo le mandaba 3 primeros bosquejos, y ahí, por ejemplo, el cliente iba diciéndome qué es lo que más le gustaba. Por ejemplo, en este caso, le gustaba el de la derecha, la opción C, pero él quería cambiarle un poco la máscara porque como que no le gustaba mucho, la encontraba un poco... Creo que en ese momento me dijo que la encontraba como que daba un poco de miedo. Miento, en la opción C no le gustaba la máscara porque tenía demasiada como que se asociaba demasiado a algo humano, entonces quería algo que fuera un poco más como sin forma, por así decirlo. Y como les digo,
ese fue finalmente el que terminamos eligiendo. Y para todo, generalmente yo tengo documentos así, en los que agarro lo que él me está explicando. En este caso, como hablamos por Facebook, agarro pantallazos de la conversación de Facebook y luego voy reuniendo diferente material que suelo tener al lado al momento de diseñar. Y lo otro entretenido que hicimos con este cliente fue que, si bien no es diseño de personaje como tal, pero es concept art, él quería ver un poco de que bajáramos visualmente la idea que él tenía de este mundo, que sería al final como estas grandes montañas que los personajes como que van viajando de una montaña a otra, y estas son como las que son zonas mineras. Y aquí también, por ejemplo, él quería que viéramos cómo sería el lugar de noche, porque lo que tiene este mundo es que tiene una luna más o menos fragmentada ahí de fondo. En este caso sí yo les puse un poco más de cariño a los concept art de los que debería, pero como me gustó mucho el concepto, al final como que me entretuve ahí un buen rato. Y de nuevo, estos fueron los primeros bosquejos que yo envié. Bueno, en este caso teníamos bastante claro de cómo sería este lugar, por eso no varían tantos el diseño de cada una, porque él ya me había enviado una referencia muy clara de qué era lo que quería, así que era un poco una variación nomás como de ángulos de cámara. Y aquí ocurrió que al cliente le gustaron mucho, por lo que decidió al final pagarme por la opción B y la opción C, que sería una toma más de arriba, que fue la primera que les mostré, y la opción C, que él quería aprovechar de que mostráramos la noche. Bueno, y este, como les decía, ha sido un proyecto largo porque lo comenzamos a finales del 2022, así que yo creo que fácil tuvieron que haber sido como 6 meses de ir trabajando como esporádicamente, porque al final yo generalmente hago como un diseño de personaje por semana, porque comienzo a trabajarlo y es, por ejemplo, un día hago los primeros bosquejos, envío, y en la tarde trabajo en otra cosa, mientras el cliente me responde. Al día siguiente hago lo que son lápices, y al día siguiente ya hago lo que son las opciones de color, y cuando el cliente me vuelve a responder, el cuarto día ya estoy enviando el archivo final. Por eso es más como un trabajo a goteo, en el cual yo tengo que estar esperando actualizaciones mientras avanzo en otras cosas. Y actualmente este proyecto lo tenemos en pausa, diseñamos todo lo que es el mundo, pero estamos trabajando en otro proyecto de cómic que haremos durante todo este año, y en ese ya está el guión. Es un proyecto que haremos de forma coautoral, así que seguimos trabajando con él, pero esto como tal está en pausa. Y que, como les menciono, es algo que pasa mucho, me imagino que igual en todas las áreas, pero en el cómic se da mucho porque los proyectos de cómic son muy largos, entonces es súper normal de que otras cosas ocurran o que hayan otras prioridades en el momento. Entonces los proyectos de cómic suelen durar mucho, ponerse en pausa, y de repente puede pasar un año y vuelve a llegar el cliente para hacer el número 2, o a veces pasan 2 años, o a veces no se hace un segundo capítulo. Siguiendo con otro proyecto de diseño de personajes, en este caso estaba trabajando con un cliente con quien yo también ya había trabajado, creo que el 2020-2021, que en su caso yo le había hecho un cómic de un niño panda. Generalmente como que todos los mundos que él crea son con animales antropomórficos, entonces en este caso él está planeando otra historia que yo no voy a dibujar y quería que le diseñara a los personajes principales. En este caso, este cliente me contactó porque mi pareja, mi pololo, también es dibujante y comenzó a trabajar con él hace ya más de 5 años. Entonces en ese momento el cliente quería a alguien que hiciera algo un poco más anime, y en ese momento me contactó para hacer, como les decía, la historia del cómic de un niñito panda, y por ahí me llegó ese dato y hemos trabajado hasta el día de hoy. Y en este caso este fue un encargo corto porque fue diseñar solamente este personaje y a su pareja, que es esta chica. Eran 2 personajes que eran tenistas y tenían que ser como el estereotipo como la persona con mucho dinero en Estados Unidos. Entonces por eso como que la idea era llevar un poco este estereotipo de los que hacen tenis, los que están siempre bien vestidos, la que es sumamente rubia. Actualmente no sé en qué está este proyecto. Él igual hace varios cómics a la vez, así que dependiendo del que él le dé prioridad en el momento, es en el que está avanzando. Este otro proyecto es un cómic llamado Cres, que me contactó por Facebook, por el grupo de Connecting Comic Book Writers and Artists. Así que con este cliente también me comunico por Facebook. Eso depende del gusto del cliente. Yo como que en general no tengo mucho problema en hablar por Facebook. Igual prefiero el mail por sobre todo. Así que muchas veces, incluso aquellos que me contactan por el grupo de Facebook, me hablan directamente al mail. En este caso era un proyecto en el que él primero estaba pagándole a diferentes artistas para ver si es que funcionaba con el estilo que le estaba buscando y con la visión que tenía de su historia. Así que primero me pagó por un diseño de personaje, por este primer personaje de prueba, que le gustó en su momento, lo que llevó que también trabajáramos un segundo personaje, que en este caso era el villano de esa historia. De nuevo, para todos estos, el cliente me manda una hoja de referencias con las descripciones, y de hecho yo les suelo decir siempre, si tienes imágenes de referencia o algo, envíamelas, porque es la forma más fácil que yo tengo para entender lo que realmente están ellos pensando o la imagen que ellos tienen en su cabeza, porque si no podemos estar dando 1000 vueltas en que no saben qué es lo que ellos realmente quieren y yo no logro entender qué es lo que están buscando, por lo que estamos con muchas correcciones. Así que los mando prácticamente de tarea que me manden una
hoja con imágenes de referencia para que yo pueda entender rápidamente qué están buscando y así nos evitamos problemas. Y por ejemplo, para que vean, el cliente me mandaba imágenes de este tipo, ese tipo de poleras, o también qué tipo de símbolos ocupaba en su ropa. Y al final, como le gustó los diseños que yo le había hecho, hicimos también una página de prueba del cómic que les voy a mostrar después en la tercera sección. Y me terminó encargando que diseñe también lo mismo que les mostré en el primer cliente, que era diseñar razas de este mundo que le estaba creando. Así que en este caso me pagó por diseñar como esta hoja de personaje en la cual pudiera mostrar un poco de variaciones para explicar un poco cómo funcionaba estas razas. Por ejemplo, qué tipo de cuernos tenían, qué tipo de colas, cualquier cosa. Al final, como yo le construí esta hoja de personaje. En este caso, él no me pagó por color, pero de nuevo, más como por un tema de cómo a mí me gusta entregar el producto, aproveché de probar cómo quedaría si es que le ponía un color bosquejeado encima. Y me gustó, pero como les digo, eso no se considera dentro del pago, fue algo que hice más por mi cuenta a modo de portafolio, que es algo, no sé si lo mencionaba en mis videos, pero hay cosas que uno puede aprovechar de hacer, por ejemplo, como les digo, como en este caso, uno va aumentando su portafolio a medida que también va trabajando. Entonces, si yo entrego un buen trabajo o de una forma que a mí me gusta, más que solamente lo que a veces quizá el cliente me pide, me puede servir para luego subirlo a mi portafolio. Obviamente no lo hago en todos los casos porque igual el trabajo es trabajo, entonces igual uno tiene que cumplir con ciertas entregas para poder cumplir las horas que uno quiera trabajar y cumplir con su sueldo. Pero hay veces como en este caso que si yo le puse un poquito más de trabajo extra me sirve a mí y aparte al cliente le va a gustar, pero me sirve a mí porque luego yo lo puedo subir a mi portafolio y puedo entregar un producto con el que yo me sienta más cómoda y que incluso después puedo cobrar más. Y este fue el otro que me encargaron, lo mismo que con el anterior. De hecho, este me lo pidió antes que el que les mostré antes y esto fue lo que me encargó él. Y luego me puse a ver cómo otros artistas lo hacían y fue en el momento en que decidí por mi cuenta, como les contaba, mejorarlo y presentarlo de forma diferente y al final lo entregué así. Color bosquejeado, un color simple, pero que a mí me gustaba mucho más cómo quedaba. En este caso, el cliente me contactó en mayo y comenzamos a trabajar en junio y seguimos trabajando hasta el día de hoy. En estos momentos, de hecho, estoy en la etapa de colorear unas páginas que él me pidió para lanzar este proyecto a Kickstarter. Así que para que vean que ha sido un proyecto que ha durado todo un año, que ha sido un poco agoteo, como les decía, como con otros clientes, casi todos así. Yo suelo trabajar los diseños de personaje uno por semana, entonces siempre tengo que trabajar con al menos 2 o 3 clientes a la vez. Entonces por eso los proyectos al final me duran harto tiempo, porque es mucha preproducción antes de pasar directamente a las páginas de cómic. Pero curiosamente, con este cliente y con el primero, ellos les interesaron bastante en lo que era hacer concept art del mundo, que no siempre me lo piden, así que fue entretenido de hacer. Y otra cosa que aprovecho de mostrarles, como verán, cada cliente tiene su manera de trabajar y en este caso el cliente me mandó esta imagen que está hecha por mi Yuli, en la cual él se basó también para decirme como no, tal personaje tiene este tipo de cuerpo, tal personaje tiene este otro, y así él también podía darme mejor su visión que tenía sobre los personajes. Y también me mandaba cosas de este tipo donde él me mostraba bastante bien qué era lo que él tenía en mente. De hecho, igual es curioso porque dependiendo de la forma de trabajar de cada cliente, varía un poco también lo que uno puede entregar, porque en este caso, como les digo, este cliente, para estos personajes principales, él tenía una visión súper clara, entonces como que no tenía tanta libertad de creación. Yo igual ofrezco opciones, pero dentro de los parámetros que él me ponga, entonces, mientras más clara es su idea, como que yo me puedo salir un poco menos de eso. En cambio, otros clientes que llegan un poco más con una idea de que no saben mucho qué es lo que quieren, así que ahí yo ayudo y tengo más tiempo para inventar. Pero son diferentes modelos. Este otro grupo de diseño de personajes es para un cliente con quien yo trabajé en 2022 que me contactó para hacer su proyecto de cómic. En este caso, él me contactó por Reddit, por el grupo de Comic Book Collabs, del cual también ya les he hablado en otros videos. En ese momento ya tenía los 2 diseños de personajes hechos de los protagonistas y quería que yo le haga el primer capítulo del cómic completamente a color, que de hecho también les voy a mostrar más adelante porque este año hice la segunda mitad del capítulo, así que ya les voy a mostrar de eso. Y una vez que ya terminamos el capítulo, él quería que yo le diseñe al resto de personajes secundarios que aparecerían en su cómic en los capítulos futuros. Así que fueron 7 personajes que fuimos diseñando, modo bosquejo, porque sé que igual se ven terminados, pero no están entintados ni están con un trabajo de color ultra mega pulido. Bueno, aquí están los 7 diseños que hicimos. En este caso era un grupo de personajes de un cómic de superhéroes. En este caso ellos son villanos. Y claro, la idea era que cada uno representara un poco o el poder que tienen o como la habilidad que tengan. Y ahí fuimos probando cuáles serían como el outfit de cada uno.
algunos más superhéroes o ropas un poco más normales, dependiendo de cómo era el personaje y cuál era su personalidad. En este caso, lo que hacía el cliente era que él me enviaba, aparte de una descripción, él me enviaba un dibujo hecho por él de cómo se imaginaba cada uno de los personajes. Y si bien era un dibujo bastante básico y más o menos tenía algunos colores claros o algún otro diseño, igual era algo que me servía como base, de nuevo, como les digo, para entender un poco cuál era el personaje en la cabeza del cliente. Y de ahí yo empezaba a mandarle opciones. Aquí, de nuevo, al igual que cuando hago todos los personajes, siempre mando 3 primeras opciones, luego ya le mando el bosquejo. Aquí igual, justo en este tiempo estaba como justo viendo cómo hacían otras personas diseño de personaje, entonces como que estos personajes igual les puse más cariño del que inicialmente quería ponerle, pero estaba probando un poco de perspectiva y cosas así, entonces aproveché de utilizar estos personajes para practicar. Luego le mando lo que es el boceto ya a color. Luego generalmente le mando 3 opciones, pero en este caso, como el personaje ya más o menos teníamos súper claro cuáles eran los colores, le mandé directamente creo que este y otra versión que creo que no tengo en este momento guardada, pero que era una variación súper sutil. Y lo que sí hice esta vez fue que, de nuevo, como les digo, estaba justo en un momento en el que estaba probando cosas nuevas, entonces me puse a jugar de nuevo poniéndoles un poco de sombra. Aquí no me pagaron por colocarles sombras, pero de nuevo me gustaba cómo quedaba la presentación, si es que le ponía un poco de sombra al fondo o si es que le ponía un poco de sombra al personaje como tal. Y bueno, ya comparado igual al último personaje que fue el que entregué, ya incluso me puse a jugar como qué pasaba si le ponía un poco de brillo o un poco de airbrush por aquí o por acá. Esto de nuevo creo que fueron fácil, yo creo que a lo largo de unos 4 o 5 meses, porque entre medio también yo tenía que agarrar otros proyectos y este fue un proyecto que yo no tenía como en mi organización y en mi planificación inicial, pero como era un cliente con quien yo ya había trabajado, como que aproveché de meterlo un poco entre medio, entonces hacía como 2 personajes al mes o 3 si es que me daba un poco más, y entre medio surgían otros proyectos, entonces este tomó un buen tiempo, pero no logramos terminar y actualmente entiendo que el cliente está ahorrando para poder eventualmente hacer el capítulo 2, porque ya terminamos el capítulo 1 y se puede leer en línea, pero ya les voy a mostrar cuando lleguemos a hablar de los proyectos de cómics. Y esto es lo último en lo que he estado trabajando en lo que es diseño de personaje, porque es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente de cómic y lo comencé por noviembre. En este caso también el cliente me contactó por Reddit, de nuevo el grupo Comic Book Collabs, y él me contactó como en septiembre, agosto, por ahí. En ese momento yo no tenía espacio para recibir más encargos, pero él me dijo que simplemente le avisara cuando tuviera espacio para trabajar en su proyecto. Así que más o menos lo escribí por noviembre y ahí nos comenzamos a lanzar con diseños de personajes, que era un poco más fácil de que yo pudiera meter entre mi organización. Entonces en este caso él me encargó diseñar a los 4 personajes que más iban a salir en el capítulo 1. Él prefirió pagarme por lo que era ya un producto totalmente terminado de la presentación del personaje, entintado, con un color más definido, con contraluz, con ya un fondo que yo suelo ponerle a los diseños de personajes. Si se fijan, yo no suelo entregar mucho lo que uno entendería por hoja de personaje completa del personaje de frente, de espalda o un par de rostros. Lo ofrezco sí, pero generalmente como yo hago para cómic y no se necesita tanto esto de rotar a los personajes, simplemente suelen comisionarme personajes de frente, full color, o como les mostraba al inicio, también puede ser el personaje en bosquejo y con la paleta de colores, que es lo importante. Este entonces es el protagonista de la historia y suelo enviar estas 2 versiones, uno con fondo blanco y una con un fondo de color. Y muchas veces también envío un PNG sin fondo en caso de que el cliente quiera utilizarlo, porque en este caso lo que yo hago mucho es que envío en JPG o PNG todo el proceso de los diseños o todo el proceso de todo en caso de que el cliente quiera utilizarlo como preproducción o luego para agregarlo en las páginas finales del cómic. Yo ahí les subo todos los archivos y ellos ya pueden utilizarlo para lo que ellos quieran. Este también es otro personaje importante, la coprotagonista de la historia. Lo mismo, sin fondo y con un fondo blanco. Y aquí el tercer y cuarto personaje. Y como les mencionaba con el tema de los procesos, aquí yo lo envío también el avance de las tintas. Entonces este es los 3 primeros bosquejos que envío. Generalmente no me detengo mucho a planear los rostros ni nada así, ya que me interesa más como que veamos el tema de la ropa y la pose del personaje. Después ya envío un bosquejo, luego ya lo entinto y me aseguro de que todo esté en su lugar. Y después ya suelo enviar opciones de color. Y finalmente ya elegimos, y este es como los colores planos que eligió y le gustó al cliente. Y también las referencias y un poco de lo que él me envía y lo que yo reúno. Y como les decía, estamos actualmente trabajando en este proyecto, así que es un proyecto que está en curso. Ya tenemos 4 páginas de cómic hechas que terminé esta misma semana. Así que a lo largo de este año, yo creo que ya alrededor de mitad de año, deberíamos estar
terminando el proyecto porque vamos a hacer unas 4 páginas por mes. Ahora sí, pasemos a las ilustraciones. Yo personalmente no soy muy fan de hacer comisiones de ilustraciones. Me agota un poco esto de que uno puede pasar tantas horas en una ilustración, así que no es de mis favoritas, pero cuando las hago trato de que ojalá siempre sean, como les digo, enfocadas al área del cómic, por lo que más suelo hacer son portadas de cómic. En este caso tengo algunas que me han pedido para otros proyectos, pero hay otras que les iré mostrando a medida que llegue a lo que son las páginas de cómic, porque eran como, terminaba yo el proyecto y hacía la portada, entonces las tengo en esa otra carpeta. Entonces, esta primera ilustración es una portada de cómic que me encargaron alrededor de mayo. En este caso fue un cliente con quien yo ya había trabajado el año 2022, también haciendo una portada para otro de sus proyectos. Para ambas portadas yo no soy la dibujante del cómic, es otra persona, a mí solamente me encargaron la portada, que es algo que ocurre mucho en el modelo estadounidense. Tener a otro artista haciendo la portada principal o portadas variantes. En este caso era una portada variante. Y aquí vieron mi anuncio también por Facebook, probablemente por el grupo que les vuelvo a mencionar, Connecting Comic Book Writers and Artists, o también suelo publicar en Comic Artists Seeking Commissions. Ambos bastante activos, pero como les digo, el que más suelo ver que se mueve es el primero. Aquí esta ilustración era para el tercer capítulo de su cómic, que él iba a lanzar la campaña en Kickstarter. Era el tercer y último capítulo de su historia, y la idea es que él quería hacer varias portadas alternativas para poder darlas como recompensa en el Kickstarter. Así que aquí la idea era poder mostrar en esta portada un poco del resumen con una especie de sinopsis de lo que iría en ese capítulo. Aquí, como les digo, nuevamente yo suelo enviar varias opciones de portada con un bosquejo de color simple, y aquí como el capítulo era ya el clímax de la historia, lleva un poco ya como con un tono un poco más nostálgico, como de que todo está medio perdido. La idea de que las portadas era que representara justamente eso, que fuera un poco más dramática, así que mandé distintas opciones y la que le gustó era la E, que tenía un poco más de nostalgia y que mostraba a estos dos personajes que en la historia, justo en este capítulo, están teniendo un quiebre en su relación. Esto fue lo que yo después mandé como bosquejo. La verdad es que fue bastante sketchado porque habían cosas que yo iba a resolver directamente en las tintas y ya después envié lo que eran las tintas. Y también tengo un timelapse que había olvidado, así que yo creo que voy a aprovechar de publicarlo en algún momento. Ahí voy a ver qué. Esta portada creo que me demoré 1 o 2 semanas en hacerla. Generalmente puedo hacer una portada a la semana, pero hay veces que entre que un cliente responde toma un poco más de días, así que me tuve que haber demorado entre 1 o 2 semanas. De hecho, ahora que recuerdo, creo que esta la hice en paralelo a otra portada. Justo me pidieron 2 portadas, así que es probable que me haya tomado 2 semanas en hacerla. Y esta aún no la subo a mis redes sociales, así que técnicamente es un spoiler, pero como les contaba, esta era una portada que iban a subir a un proyecto de Kickstarter, pero no entendí muy bien el motivo. Creo que no alcanzó el cliente a enviar la imprenta en ese momento, por lo que no la subieron, pero entiendo que una vez que el proyecto lo impriman y ya haya terminado el Kickstarter, no entendí muy bien qué pasó ahí, pero la idea es que él sí la va a utilizar como portada más adelante. Pero por eso no sé en estos momentos en qué está, pero me escribió hace poco para comentarme que la otra portada que les comenté que me pidió, que fue la primera que me pidió, en el 2022, ya ahora pronto en unas semanas debería estar saliendo el Kickstarter con mi portada, así que esa ya la estaré subiendo también en mis redes sociales, y esa portada es la portada principal del proyecto. De hecho ya me mostró cómo quedó con el título y todo, así que en unas semanitas también se las voy a estar mostrando. Otra ilustración que me encargaron, como verán, es el meme de Barbie. Este es para el cómic que les contaba de superhéroes. Estos son los dos protagonistas, los dos villanos. Justo estaba de moda el meme de Barbie y el cliente quería que lo hiciéramos como una ilustración a color. Otra portada, pero en este caso no fue una portada para un proyecto de cómic, sino que para un libro de RPG. Hubo un tiempo en el que, ya no me acuerdo bien qué fue lo que pasó, pero justo pasó que hubo así como una semana en la que de un momento para otro los proyectos en los que estaba se pausaron un poco, así que tuve que buscar proyectos que fueran un poco más cortos, que fuera un poco más rápido, y probé en ese momento ir a buscar a foros de videojuegos, de juegos de mesa, videojuegos, RPG, y en este caso me contactaron por uno de esos foros, por el foro de rpg.net. Era la portada para un RPG que estaba haciendo esta persona, que estaba haciendo un libro y quería que este fuera esa portada. Y en este caso no sé mucho del proyecto, pero me envió una plana en la que me decía más o menos que la estaba en A4,
quiénes eran los personajes que iban a aparecer, porque la idea era que mostráramos a este personaje que fuera el mismo en todos, y un poco como dar esta idea de que la persona que jugara este juego podría jugar con un personaje en diferentes épocas. Entonces por eso como que la idea era mostrar a alguien más medieval, de repente a alguien más sci-fi, también hay una pirata espacial, y era como un poco mostrar cuáles eran como los personajes que podría utilizar, por así decirlo, el jugador. Y esta ilustración me tomó a lo largo de 2 semanas, creo. En este caso, la verdad es que lo que más tiempo me tomó, porque si bien no había fondo, no había trabajo de fondo, era que a medida que dibujaba cada uno de estos personajes tenía que diseñarlos. Porque si bien la chica me mandó varias imágenes de referencia, aún así había muchísimo que yo tenía que diseñar directamente en el sketch. Y eso me tomaba mucho tiempo. Aquí les muestro entonces un poco del PDF que me enviaron, en el cual aparecían todas estas imágenes de referencia y más o menos cuál era la pose que tenía que tener el personaje, dónde iban a estar sus manos, qué sostenía, qué tipo de objetos tenía, y ahí me mandaron imágenes de todo. Así que estas fueron las primeras opciones que envié. La idea del cliente estaba bastante clara, así que era simplemente 5 personajes en un fondo más o menos gris. De hecho, ya tenía claro de que el gris pasaría en un degradé hacia el blanco, así que simplemente propuse diferentes formas de mostrar a estos personajes de forma que pudiéramos ver todos los personajes de cuerpo completo, que eso es lo más importante al final. Aquí entonces el sketch, estas ya fueron las tintas que envié, y ahí envié los colores planos. Y esto es lo que suelo hacer muchas veces, que envío un color sketch que pongo como una idea general de cómo se van a ver las sombras y las luces. Pero aquí aún me quedaba limpiar un poco las sombras porque, como les digo, simplemente lo hago rápido, más que nada para mostrar cómo va a estar la iluminación general. Pero claro, ahí me faltaba lo que era definir y limpiar todas las sombras todavía. Bueno, otra portada de cómic. En este caso era la portada para los diseños de personajes que les mostré delante. De hecho, aquí se ve la chica y al antagonista que les mostré. Creo que fue el tercer proyecto que les mostré de diseño de personaje. Y aquí el cliente me encargó una portada y una portada variante. Como les mencionaba, este cliente me contactó por Facebook, por el grupo que ya les mencioné. Esta era una portada que él ya tenía para su proyecto y que quería mantener como variante mientras yo hacía la portada principal. Estas fueron las primeras ideas que yo mandé, y de hecho aquí también había ocurrido de que al cliente le gustaron tantos que me quería pedir una segunda portada, pero finalmente terminó cambiando de idea y me pidió una portada variante, pero que mostrara al antagonista, y que es la que les voy a mostrar ahora después. Y de nuevo aquí el sketch que yo envío, con algunas variaciones ya que no sabemos bien cómo colocar a los personajes de arriba. Luego las tintas, aquí envío los colores planos para asegurarnos de que los colores sean los que tienen que ser. Y aquí envío un bosquejo de color, que en general el bosquejo de color ya se ve bastante cómo se verá la ilustración final. Yo ya tengo más o menos decididos todos los colores que van a ir, y lo único que me falta es limpiar las sombras. Y ya de nuevo aquí estaba el resultado final. Y esta creo que tuve que haberla sacado entre una semana o un poquito más, porque de nuevo trabajo generalmente en 2 proyectos a la vez, y suelo dividir mi día de trabajo en un proyecto en la mañana y uno en la tarde. Y esta es la portada variante de la que les hablaba, que es el mismo proyecto, pero él quiere tenerla como este proyecto se va a lanzar en Kickstarter. La idea es que generalmente se entrega como recompensa el proyecto con la portada original, con la portada principal, y varias opciones del mismo proyecto, del mismo capítulo, con diferentes portadas. Puede ser el mismo artista, o pueden ser también, aprovechan mucho de tener a diferentes artistas en diferentes portadas. De hecho, lo más común es que sean diferentes artistas los que hacen las portadas variantes. De nuevo, las opciones que envié, generalmente envío entre 4 a 6 opciones, dependiendo de las ideas que tengan un inicio, los bocetos que tengan un inicio. Yo antes de esto lo que suelo hacer es tener una hoja con muchas más opciones que solamente me entiendo yo, y ahí lanzo líneas muy rápido solamente para tratar de bajar los conceptos. Y ya luego esto es lo que yo paso en limpio para poder hacer que el cliente lo entienda. Ahí considero lo que es el espacio para el título, el espacio para los nombres de los integrantes y todo lo que haya que considerar. Y como habrán visto, al cliente le gustó la B. Pero comparado con el bosquejo, le gustó la idea de que pareciera de que aquí el antagonista estuviera rezando más que estuviera enojado mirando hacia la cámara. Ahí pasé las tintas, el color plano, un color sketch, y ya finalmente pasé al color final. En este caso tuvimos que detenernos un poco y ajustar el diseño del antagonista porque quería que le hiciéramos un cambio a la forma de sus orejas. Y como les decía antes, este proyecto la idea es sacarlo en Kickstarter, así que también ahí espero estarles contando novedades cuando esto ya esté en Kickstarter.
Y ya con esto pasamos a la última patita, que son los proyectos de cómic que trabajé en 2023. Y el primero es este cómic de superhéroes que comencé el 2022, y de hecho yo pensé que había hecho más en 2022, pero fueron 30 páginas y desde la página 6 hice en 2023, así que casi todo el proyecto lo hicimos en 2023. Fueron 30 páginas completamente a color, en la que yo también hice el color. Este cliente me contactó por Reddit, por el subreddit de Comic Book Collabs. Este es un proyecto que era de un toque humorístico, así que fue bastante divertido poder hacer este tipo de viñetas que eran quizás anime, pero todo en un tono muy humorístico, muy cómico, y sumado con estos villanos que igual el villano es un desastre, entonces siempre como que se anda riendo de todo y anda siendo caótico por todos lados. Y su poder también es bastante ridículo. En los proyectos de cómic, entonces, yo siempre envío primero lo que es los layouts o los bosquejos de página, que son bastante desordenados, que no hay nada bien dibujado, por así decirlo, porque es solamente pensando en lo que es la composición y dónde irá la cámara al momento de decidir cada viñeta. Ya después de esto vienen los lápices, que es ya el dibujo como tal. Hay cosas que yo aún así dejo para las tintas. Como verán, hay cosas que yo no defino bien, como ejemplo los árboles, pero ya es una idea general de cómo se estará viendo la página. Y es ya en las tintas donde termino de definir todo el dibujo. Entonces aquí ya pueden ver cómo termina viéndose el dibujo. Ya luego de eso yo paso a lo que son los flats, que son los colores planos. Estos ya los retoqué yo, pero generalmente lo que hago es que le pago a otra persona para que me separe todos los objetos, que me separe todos los personajes. Hay veces que yo mando una base de los colores de los protagonistas, de los personajes principales, y el resto pido que simplemente elijan cualquier color. Si es suelo, que sea café; si es que es árbol, que sea verde, y filo. Y después yo me dedico a armonizar los colores y ya definir la paleta de color. Estos ya son los flats que yo armonicé, y después de esto suelo mandar lo mismo que en las ilustraciones, un color sketch, para ya luego terminar con las páginas de esta forma. Este fue un proyecto que nos tomó alrededor de 6 a 8 meses, porque hacíamos más o menos unas 6 páginas al mes, y había meses en los que no podíamos hacer las 6 páginas, pero creo que en ese tiempo yo me dediqué casi por completo a este proyecto, entonces solamente estaba con este cliente y no con otros. En general siempre trato de estar con más de un cliente, pero también es bastante cómodo poder estar solamente con un proyecto. Y en este caso también hice la portada una vez que terminamos con todas las páginas interiores. Y aquí de nuevo la idea era un poco mostrar esta personalidad del protagonista, que es un villano que al final lo único que hace es hacer travesuras por todos lados en su intento de ser antisistema. Entonces aquí la idea era verlo mientras él como que vandalizaba la estatua de uno de los héroes más importantes de la ciudad. Y ya el cliente después le envió todo esto a una letterer, que fue quien hizo el diseño de la portada, el diseño gráfico del título, y además hizo todo lo que eran los diálogos y los globos de texto interiores. Y de hecho este es un proyecto que se puede leer, ya que el cliente lo subió tanto en Webtoon como a esta plataforma llamada Global Comics, y el cómic, el capítulo 1, está completamente gratuito para leer en inglés, obviamente, así que ahí pueden encontrarlo. Probablemente también les voy a dejar abajo el link por si les interesa leer este primer capítulo, que son 30 páginas completamente a color y dibujadas y coloreadas por mí. Otro proyecto que hice alrededor de mayo, comencé en este caso el cliente me contactó, si no me equivoco, también por Reddit, también por el grupo de Comic Book Collabs, y en este caso era hacer unas 8 páginas de una experiencia muy slice of life, es decir, algo que le ocurrió a él en su día cotidiano y que quería contar en un cómic. Y en este caso es el primer proyecto en el que también yo hice lo que es el lettering, es decir, los globos de texto. Porque yo también soy autora de cómics, así que tengo mis propios proyectos y he hecho lettering. Solo que no me gusta tanto hacer lettering, por lo que no suelo ofrecer ese servicio, pero es algo que yo ya he hecho y también puedo hacer en caso de que me lo encarguen. Y en este caso me lo encargaron. De este proyecto sí no les voy a mostrar todas las páginas, porque en este caso el cliente, el escritor, quiere subirla a su página y tengo entendido de que ya está preparando los archivos para subirla, así que no voy a spoilear realmente la historia. Mejor voy a esperar a que él la suba, pero sí voy a mostrarles esta primera página y un poquito de esta segunda que él también ya había subido a sus redes sociales. Y en este caso él también me encargó la portada del cómic, tanto la portada del frente del cómic como de la parte trasera. Así que técnicamente yo dibujé todo lo que se ve en el cómic y también coloqué los diálogos interiores. Y en este caso este fue un proyecto que duró 2 meses en lo que fue hacer las páginas de cómic, y como a los 3 meses siguientes hicimos las portadas, porque algo ocurrió entre medio que no pudimos hacer las portadas, más por un tema del cliente, tuvo unos contratiempos, así que yo seguí con otros proyectos y luego ya volvimos a las portadas. Y lo otro entretenido de este proyecto es que el cliente imprimió algunas copias del cómic
y me envió algunas desde Australia. Así que en algunas semanitas, cuando me estén llegando, voy a estar compartiéndoselas y mostrándoselas por mis redes sociales. Y bueno, durante las semanas en las que estuve grabando este video, me llegaron finalmente las copias que me envió el cliente. Son estas 4 copias y vienen todas con su plástico y su cartón protector. Y la verdad sí me sorprendió el cariño que le puso al empaque. Esta es entonces la historia, la portada como les mostraba y la contraportada que también dibujé yo. Aquí el escritor aprovechó una de las viñetas solamente en tinta para hacer las contratapas. Y aquí ya se puede ver también mi nombre en el cómic. La primera página como les había mostrado. Y la verdad es que es la primera vez que recibo un cómic en físico de un proyecto en el que he participado, ya que como les digo, no todos suelen imprimirse, no todos suelen llevarse a cabo, así que la verdad es que es un sentimiento muy bonito. Es bacán poder ver este cómic ya impreso. Son estas 8 páginas, pero la verdad es que la calidad me gustó mucho, tiene mucho cariño en la impresión y yo feliz de tener estas 4 copias. Así que luego de 6 años trabajando, haciendo cómics para el mercado independiente, he aquí la primera copia, se logró y está en físico. Y me encanta demasiado. Bueno, este es el proyecto de cómic del que ya les mostré diseños de personajes e ilustraciones, que se llama Crest. En este caso, esta fue la página que me pidió el cliente hace un par de meses, que era la página de prueba, que él quería ver si es que yo me adaptaba al estilo que él tenía en mente y funcionaba al final el estilo que yo tenía con lo que él tenía de esta visión de la historia. En este caso, obviamente, él me pagó por la página de prueba, porque ese es un tema. La idea es que nunca hagamos cosas de prueba gratis, ya que no hay seguridad si es que nos van a terminar eligiendo para el proyecto o no, y al final es tiempo que nosotros vamos a utilizar, así que lo ideal es que nos paguen cualquier cosa de prueba que quiera ver el cliente. Y en este caso, como les decía, estamos construyendo todo esto para que eventualmente se lance el Kickstarter, así que no les voy a mostrar aquí tampoco todas las páginas de cómic, porque hay cosas que él no ha subido a redes sociales y yo prefiero no mostrarlas hasta que salga el Kickstarter. Pero sí les puedo mostrar el proceso, que al igual que con todos los otros proyectos, como les digo, envío también las tintas, antes envío lo que son los lápices. Aquí, por ejemplo, la idea es que siempre se hacen como los cambios que son como de dibujo como tal, más que cambiar, por ejemplo, toda la viñeta. Yo tengo de hecho mis términos y condiciones de que si me cambian una viñeta completa, generalmente la cobro. Y creo que tengo que la cobro de 1/3 del valor de la página, o 1/5, ahora no me acuerdo, creo que es 1/5, porque la idea es que eso se corrija en los layouts. Entonces, por ejemplo, en este caso cambiamos lo que era el rostro del personaje a las tintas, que se tenía que ver un poco más hastiado o cansado. Y obviamente también el layout, que en este caso yo envié 2 opciones, una que seguía un poco más lo que era el guión del cliente, en esta viñeta específicamente, y una propuesta que daba yo, y al final esta fue la que quedó, ya que esto es algo que hago mucho, que se hace mucho, que es que uno al final tiene que interpretar de manera visual lo que está escrito en palabras. Entonces hay muchas cosas que un escritor de repente pone demasiada información en una viñeta, por ejemplo, o repite demasiado quizás los planos, entonces uno al final puede proponer otras soluciones, y eso es lo que yo suelo hacer. Suelo proponer otras versiones de lo que ellos me plantean para que al final se entienda mejor de manera visual. Pero obviamente siempre les estoy explicando y les estoy contando cuáles son las decisiones que tomo. Y ya quedando menos proyectos para acabar los encargos que tuve en 2023, este fue uno que hay un cliente con quien yo trabajo que me encargó el 2021, si no me equivoco, o 2022, me encargó el cómic de un niñito panda. Y en aquel entonces solamente hicimos tintas, y de hecho yo en ese momento no ofrecía mis servicios como colorista, así que en ese momento lo terminamos, fueron 10 páginas, y ya el año pasado, el 2023, me volvió a contactar para volver a trabajar y quería colorear las páginas de este proyecto. Aquí de nuevo, este es un proyecto que no ha sido publicado, entonces prefiero no mostrarles todas las páginas, pero esta ya la he publicado en mis redes sociales, así que se las comparto. Y la verdad es que igual fue bastante entretenido poder colorear un trabajo que yo había hecho hace más de un año, casi 2 años atrás. Y una vez que terminamos ese proyecto, pasamos a otra historia corta de también el mismo niño panda, que en este caso fueron solamente 6 páginas, pero esta vez fuimos directamente a hacer todo el arte completo desde los lápices, tinta y color. Así que aquí pueden ver los bosquejos. Ya generalmente intento dejar un bosquejo rápido de dónde irían más o menos los diálogos para asegurarme de que haya espacio para los diálogos. Ya estos fueron los lápices.
varias cosas que dejé de nuevo bosquejeadas para definir en las tintas. Y ya estas fueron las tintas. Y con este proyecto comencé a utilizar tramas. Y ya ahora cuando hago las páginas utilizo tramas, no de la misma forma que por ejemplo ahora uso un manga que se publica en blanco y negro, sino que aquí lo utilizo solamente como un apoyo para separar quizás planos o para dar unas ciertas sombras específicas, porque después igual lo coloreo yo. Así que no es necesario tener un trabajo de grises como utilizan a veces los mangas, sino que, como les digo, lo utilizo solamente como un apoyo. Y ya como último proyecto, que fue lo que terminé de trabajar prácticamente la última semana del año, fue este proyecto que es el que les había mostrado de los diseños de personajes y que estoy actualmente trabajando, que es un proyecto de cómic que van a ser 24 páginas y la idea es que eventualmente el cliente también lo quiere publicar tanto digital como imprimirlo eventualmente por su cuenta, y también estas páginas son full a color. De hecho ya envié estas primeras 4 páginas coloreadas al cliente, pero eso lo hice este año, así que sería mentir mostrarles el proceso a color, pero esto sí lo envié ya la última semana. Y como les comentaba, aquí también estoy utilizando de nuevo lo que son las tramas, también como un apoyo para dividir ciertos planos. Pero este sería uno de los proyectos de cómics en los que estoy trabajando actualmente. Y esos serían todos los encargos en los que trabajé en 2023. Probablemente esto sería más largo de lo que tenía considerado, pero quería contarles un poco por cada proyecto más o menos cómo es que yo enfrento estos proyectos, qué es lo que me piden, cuánto más o menos me demoro, cuál es lo que yo suelo enviar y cómo es al final como todo ese proceso de trabajo. Porque al final, como les digo, yo suelo trabajar en 2 o 3 proyectos a la vez, y la ventaja al final, igual que tienen estos proyectos de cómic, es que son muy largos, entonces pueden durar meses, y eso igual me da cierta tranquilidad de poder trabajar, como les digo, con 2 o 3 clientes a la vez y no tener que estar trabajando con muchos más para así tener que cumplir con la cantidad de ingresos que necesito al mes. Como les digo, todos estos encargos, si se habrán fijado, me llegan por Facebook y Reddit. Esas son las plataformas que a mí actualmente me funcionan más. De todas formas, suelo publicar en más plataformas, suelo publicar en más foros, en más grupos de Facebook, en más grupos de Reddit, porque al final, como siempre les digo, la idea es aumentar nuestras posibilidades. Pero yo me he dado cuenta que esas personalmente son las que más me funcionan. Así que si aún no has visto ese video, les dejo de nuevo por aquí ese video en el que vean cuáles son las plataformas que yo he utilizado y las que recomiendo para que se comiencen a mover y comiencen a probar suerte, porque son todas gratuitas y son todas por internet. Y antes de irme les comento que me ha abierto un Ko-fi, una plataforma en la que si ustedes quieren y si es que está obviamente entre sus posibilidades, pueden dejarme alguna donación a modo de un cafecito, como dice la plataforma. Y esta es una forma en la que ustedes podrían apoyar también mi trabajo y me ayudaría muchísimo, y además me motivaría a poder seguir haciendo lo que es creación de contenido. Obviamente, de todas formas, igual me sirve mucho si es que ustedes comparten, si es que ustedes comentan, si es que dejan sus likes, pero ahí está también esa plataforma por si es que alguno de ustedes quiere y obviamente puede. Así que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción y probablemente en un comentario fijado. Y había estado pensando en que, como varios ya me lo han pedido, es muy probable de que vaya a hacer un video en el cual esté revisando sus portafolios. Aún no sé muy bien cuál va a ser la mecánica. Estaba pensando en quizás habría algún formulario de estos de Google, pero ahí voy a ir viendo, en la que ustedes me puedan mandar el link a su portafolio en línea y más o menos decirme qué es lo que quieren, qué es lo que les interesa, para que yo pueda guiarlos un poco y decirles por dónde pueden buscar comisiones, qué es más o menos lo que les falta, qué podrían quizás agregar a sus portafolios o lo que importe de caso a caso. Porque por si no se enteraron, yo estuve en diciembre en Valdivia, aquí en Chile, un evento al que fui como artista invitada a dar una charla que, por si no vieron, está en el canal y les dejaré por aquí arriba. Y también fui a revisar portafolios, es decir, durante los 3 días estuve como por 1 hora revisando los portafolios de las personas interesadas. Así que fue una experiencia muy buena, y como ya me lo han pedido también, me gustaría poder implementarlo al canal y poder así darles un poco de feedback. Pero cuéntenme aquí abajito en los comentarios si es que es algo que les interesaría para poder ir planificando y viendo cómo puedo hacerlo, porque creo que es una instancia en la que uno aprende mucho. Y me gustaría hacerlo a modo de video también, porque uno escuchando los feedback de otras personas también aprende mucho. Así que cuéntenme qué les parece. Nosotros nos estaríamos viendo en un siguiente video. Y si es que aún no saben qué es un portafolio de dibujo, qué es lo que debería tener, dónde deberían subirlo, cuántas ilustraciones debería preparar, les estaré dejando a continuación el video que hice sobre qué es un portafolio de dibujo. ¡Nos vemos!